Bueno, pues esto que acabas de ver fueron los primeros minutos de la serie, que pues al final no pudimos estar todos para empezar porque por temas de vacaciones y tal, pues no pudimos. Y antes de que se me olvide, quiero decir de que el vídeo está doblado por encima porque yo cuando juego al Minecraft estoy concentrado y me cuesta mucho estar hablando mientras juego, la verdad. Bueno, también voy a poneros una imagen de las reglas para que pues veáis cuáles son, para estar algo más enterados. Bueno, y ahora estoy viendo los cultivos de la aldea, pero luego lo replanto porque básicamente es una regla, ¿eh? Bueno, yo aquí estaba buscando algo, pero no sabía exactamente qué buscar. Estaba yendo un poco al azar a ver si me encontraba algo. Y tras estar un buen rato caminando, al final apareció. Me encontré una aldea, así que pues tenía que farmearla toda. Vaya mierda de cofre. Bueno, ignorando ese cofre me encontré cosas mejores y me llevé cosas que no sabía si iba a utilizar. Bueno, pues al final se acabó haciendo de noche y pues teníamos que dormir, pero Pixar no tenía cama, así que pues no podíamos dormir. Por lo que seguí looteando toda la aldea y decidí quedarme a vivir temporalmente en la aldea, ya que pues me daba pereza buscar otro sitio, la verdad. Bueno, ya que era de noche y no podíamos dormir, pues acabé revisando prácticamente todas las casas de los aldeanos, porque a los aldeanos les iba a dar una utilidad y si se morían, pues básicamente tendría que buscar otra aldea. Bueno, como os acabo de decir, pues tengo que hacer una cosa con los aldeanos, por lo que necesito madera y pues me tuve que ir muy lejos a pues encontrar esa madera. Ya volviendo de pues pillar madera, pues tuve que defender a los aldeanos porque había zombies de estos del desierto que no paraban de salir y pues tuve que limpiar básicamente la aldea. Luego yendo por la aldea me encontré esta torre que estaba al lado de una casa y pensé, si quito la pared de en medio, esto me puede servir como una casa temporal. Y eso fue básicamente lo que hice. Para la cosa que quería hacer con los aldeanos necesitaba quitar todas las camas de la aldea. Así que pues fui casa a casa quitándolas y poco más. Pero pasó una cosa, que quitando una cama le pegué sin querer a un aldeano. Y mirar quién vino a buscarme. Creo que no he corrido tanto en mi vida, o sea, vi una casa y vamos, me metí como pude y recé por mi vida. Luego puse la cama en el piso de arriba y pillé el spawn y cuando salí, viendo que prácticamente ya estaba muerto, puse mis cosas en un cofre y morí. Pillé las cosas del cofre y acabé pillando la última cama, que luego puse todas en un cofre en mi casa. Y esa campana que veis ahí es muy importante, ahora os explico por qué. Bueno, esto no lo he dicho, pero también tenía que quitar las cosas con las que los aldeanos trabajan. Bueno, mientras que veis cómo allano la zona y cómo empezó la construcción, os voy a explicar lo que es. Es como un trading hall, o sea, es como... Yo le doy a la campana y los aldeanos van a ir a la cama más cercana. Entonces los voy a juntar todos aquí y pues van a tener su trabajo y me irán tradeando cosas y es básicamente eso. Se hizo de noche y yo tenía que dormir porque los aldeanos no tenían en dónde acostarse, entonces los zombies pues podrían matarlos. Y pasó una cosa por la que no podíamos dormir y es esto, o sea, no podíamos dormir porque Pix estaba montado en su cerdo, o sea, es que esto me parece surrealista, o sea, yo lo entiendo, pero entenderme a mí que yo podría perder todos los aldeanos y que todo se me fuese, vamos, a la mierda. Y Pix no quería dejar al cerdo, claro, entonces estábamos en una situación crítica. Entre mis aldeanos y en que Yehad tenía miedo porque estaba escuchando cosas raras, bueno, estábamos ya completamente locos. Bueno, al final dormimos y todos acabamos contentos, pero más acabó Pixa porque estuvo conduciendo un cerdo media hora. Bueno, esto es lo que os decía antes, le doy a la campana y los aldeanos lo detectan y se van a la cama más cercana, o sea, no tiene más complicación aparte de eso. Aquí estaba ya haciendo los últimos retoques en, bueno, donde iban a estar los aldeanos y... Una vez acabado, puso la campana en el medio y a llamarlos. Lo que tenían que hacer los aldeanos era pasar por aquí y caerse en donde están las trampillas. Eso es lo que tendría que haber pasado. Pero no, no. Simplemente, pues no pasaba. Sí, no pasaba. Pues los tuve que meter manualmente, que ahí donde lo veis me costó 10 minutos más o menos. Pero bueno, mereció la pena. Pero pasaba una cosa y es que tenía un aldeano verde. Los aldeanos verdes no pueden pillar trabajo, así que pues hice un túnel para abajo. Y cogí el aldeano verde, lo subí a una barca y pues para abajo para el túnel. Tapé por fuera para que no entrase ningún mob y luego iluminé por dentro para que no spawnease ningún bicho. Puse unos últimos bloques para decorar y ya está. Ahora ya solo me faltaba poner las mesas de trabajo y ya empezar a tradear. Cuando estaba poniendo las mesas de trabajo, me di cuenta que había un aldeano que estaba por ahí en la aldea, que no lo había encontrado, así que pues lo llamé con la campana y lo encerré. Todo esto ya estaba empezando a tener algo de forma, pero había algo en concreto que quería, que era que este aldeano me diese un libro de Fortuna 3, así que pues estuve un buen rato ahí buscando y finalmente me dio el libro de Fortuna 3. Estuvo un buen rato, Esta es mi reacción.
Decidí hacer una granja automática de caña de azúcar para poder tradear, pero me di cuenta de que pues no tenía redstone pues para hacer la granja. Así que pues antes de ir a la mina planté unos árboles ya que me estaba quedando sin madera y al lado de mi casa decidí pues tirar para abajo y que sea lo que Dios quiera. Estuve bajando un buen rato, pero finalmente mi pico hizo... Y pues nada, volví para arriba. Esto la verdad que fue bastante random porque me quedé en el bloque número 35 cuando se me rompió el pico y estoy en el 34. O sea, me queda un bloque y me he encontrado un portal al end. O sea, no me lo puedo creer. Hice una escalera para bajar y esa lepisma de ahí casi me la lía porque por nada me tira la lava. Así que por si acaso me hice un escudo y tapé la lava por si me caía. De aquí no os puedo destacar mucho, como muchos puedo destacar pues los cofres que me encontré, que la verdad es que tampoco era gran cosa, para qué mentirnos. Pero lo que sí que os puedo destacar es que me encontré una biblioteca que tenía muy buenas cosas, como este cofre que tenía 4 libros con encantamientos bastante buenos. En el piso de arriba más de lo mismo, había pues un cofre que tenía un encantamiento que, bueno, pues no tan mal. Luego pillé todas las librerías del piso de arriba y me fui. Pero lo que nadie se esperaba es que hubiese otra biblioteca, que también tenía un cofre con 4 libros con encantamientos bastante buenos. Después de eso estuve como unos 7 minutos para encontrar la salida y me fui a casa. Guardé todo lo importante que había pillado en los cofres y me volví a la mina a encontrar redstone, que al fin y al cabo es a lo que había ido en un principio. Pero entre una otra cosa, pues me encontré un spawn. Es que yo no sé cuál es mi suerte. Bueno, en el cofre lo más importante que había es una montura, o sea, tampoco era gran cosa. Bueno, total, puse una antorcha en el spawner y me fui a mirar por otro lado. Por fin encontré lo que llevaba buscando durante tanto rato, así que lo piqué. Me subí para mi casa, me dormí, puse hierro a cocinarse y me volví para la mina. Bueno, ahora quiero que estéis atentos a la cosa más bella que he visto en mi vida en Minecraft. O sea, por favor. Contemplad esta maravilla, por favor. Y para resumir lo que me encontré en esta pedazo de zona es diamante por aquí y diamante por allá. O sea, una chatada. Estuve un rato a ver si me encontraba más diamante, pero no, así que me fui. Subí para mi casa y con los diamantes que pillé, pues me hice un pico de diamante para básicamente guardarlo en el cofre. O sea, soy así. Así que pues me fui a dormir, pero vino a verme Jehad. O sea, no me lo esperaba. Así que pues aproveché para enseñarle mi zona de aldeanos, me dio un casco que la verdad estaba bien. Y esta fue su reacción a ver el aldeano que me daba un libro de fortuna. También le enseñé el aldeano que tenía aquí abajo, que por si no lo sabéis es para que tengan crías. Y mirad lo que me dijo. También me dio una espada de oro con looting 2, o sea, bastante bien. Y empecé a hacerme los materiales que necesitaba para hacerme la granja de caña de azúcar. Esto os lo voy a poner a cámara rápida y con música de fondo porque la verdad es un rollazo increíble, pero bueno, si a alguien le interesa, pues que lo ponga en cámara lenta y que se lo vea. Bueno, a todo esto, Jehad se tuvo que ir, así que adiós. Bueno, y con esto pues ya estaría hecho y así es como funcionaría. Sin más, se abre y se cierran los pistones y ahora os voy a explicar cómo sería con los objetos. Aquí en este cofre pues metemos polvo de hueso y el polvo de hueso pues se lo lleva a la tolva y va al dispensador. Y bueno, pues así es como básicamente funcionaría. El polvo de hueso va a las cañas y el pistón pues se lo lleva. Y va todo automáticamente hacia el cofre. Que bueno, he hecho esta granja para tener que hacer otra granja, porque voy a tener que hacer una granja de mobs para tener hueso, para hacer polvo de hueso, para que esta granja funcione. Así que sí, tengo que hacer una granja de mobs. Para hacer una granja de mobs necesito andamio o scaffolding, o como lo quieras decir. Y pues de camino a la jungla me he encontrado una aldea, o sea, esto no sé qué suerte es. Bueno, por si alguien no sabe cómo se craftea un andamio es, mirad, es con 6 de bambú y 1 de hielo, o sea, no tiene más complicación. En toda la aldea no había nada interesante menos que este cofre con sandía, ya está. Y tuve la suerte de que había una jungla al lado, o sea, tampoco había que irse muy lejos. Y mira, aquí estaba el bambú. Pues volviendo para casa, me encontré una cosa roja que me estaba mirando con deseo y... sí, lo quería, ya está. Bueno, dicho y hecho, ya está, ya tengo un loro. Se va a llamar Johnny. Mira Johnny,
De vuelta a casa, pues casi se me lía con las arañas, porque, pues no sé, casi se me lía. Bueno, cuando llegué, pues dejé a Johnny al lado de la cama, pues porque pues no quería que murieses. Y planté un poco de bambú por detrás. Y ahora, pues me iba a la mina. Yo en este momento recuerdo que no tenía pensado grabar en la mina nada, porque lo veo irrelevante. Pero es que, mirad este pedazo de mina. O sea, es preciosa. A mí esta actualización me está sorprendiendo, en serio, ¿eh? O sea, esta mina es increíble. Bueno, y después de estar unos 20 minutos en la mina, ¿cuántos diamantes creéis que pillé? O sea, a lo mejor son más, de los que os pensáis, posiblemente. Tan solo mirar esta locura, o sea, 29 diamantes en 20 minutos o menos. A lo mejor estuve menos, pero qué locura. Bueno, pues ha acabado cayendo, me he hecho una armadura de diamante, no me he resistido, lo siento. Es que estoy muy sexy con esta armadura, o sea, es que lo siento. Y también estoy viendo que me estoy quedando sin hierro, así que sí, habrá que hacer una granja de hierro. Si es que soy el granjas, si es que... Bueno, esto que estáis viendo y no os he dicho nada, es como una granja de cultivos, porque me estoy quedando sin comida. Es una granja de cultivos semiautomática y pues estoy haciendo pues las bases. Bueno, pues esta sería la base, ¿vale? Son 2 por aquí y 2 por aquí también. Y pues, a ver, aquí no sé si voy a tener problemas por esto de aquí, pero bueno, yo creo que no, sinceramente. Y pues eso, esas son las bases. En el siguiente capítulo supongo que pues que lo acabaré. Y bueno, mientras que un esqueleto me está disparando y una araña me está mirando, yo creo que pues me voy a ir despidiendo este vídeo. En el siguiente capítulo pues tengo que hacer muchas más cosas, así que...